Mi querido Emilio Valles Vidrio, uno de los momentos de ¿Qué tal, Fernanda?, que tiene más éxito es cuando tú presentas tu historia. Lo que hemos llamado la historia de Emilio, con esa sencillez. Porque la historia de Emilio siempre nos deja algo, nos deja... Tú eres papá, eres hombre, eres un hombre muy generoso, muy sensible, eres un hombre muy responsable, tienes una familia, tienes un equipo de trabajo y tu sensibilidad de contar historias y de buscarlas, sobre todo, me parece que ha sido algo muy importante y que ha tenido mucho éxito aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La historia de hoy, de Emilio, la historia de Emilio en QTF hoy es un tema bien importante. Es bien importante. Fer, muchas gracias antes que otra cosa por todo lo que dices. Pero pues si lo mereces, Pero, no que no lo diga. Gracias. Pero sí es cierto, es este temor en torno a la experiencia de una joven, de una chica, que termina siendo víctima de trata precisamente por esas aspiraciones, por ese sueño de ser modelo. Y que a veces parecería como que es de película y de ciencia ficción, bueno, pues es que así las atrapan. No, pero en la vida real pasa. Y pasa así. Y ahora imagínate llegar a un país en donde prácticamente no te conocen, no saben, no conoces, no sabes ni el idioma, y al final te enfrentas con una situación en que alrededor de las que están contigo, de esta chica alrededor, todo el mundo le dice, bueno, pues sí, pero es normal que estés aquí. Sí. Esta es la historia de Norma Bastidas. Norma Bastidas, qué gusto tenerte aquí con nosotros y platicar tu historia, una historia que cuando empecé a leer, empecé a enterarme de ella, de verdad que nos impactó una lucha por sobrevivir, un acto desafortunado, pero que de alguna manera has encontrado pues un camino importante y sobre todo ha sido y está siendo un ejemplo para muchas mujeres, para muchas personas. Pero primero darte la bienvenida, gracias. Y cuéntanos, a ver, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo es que de Mazatlán terminas en Japón, terminas con una cuestión muy desafortunada? A ver, ¿cuál es tu historia? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sí, o sea, la verdad que sí, es una trayectoria larga, pero todo está interconectada, ¿no? Yo creo que cómo llega uno a tomar la decisión a los 19 años, a confiar en una persona, a un extraño, vaya, una persona que no conoces confiar en una persona que casi no conoces, ¿no? Y es especialmente por las situaciones de sufrir violencia sexual desde la niñez, del acoso sexual también, de haber crecido, haber nacido en Mazatlán, pero crecí en Culiacán. En los tiempos, estamos hablando de los 80s, los 70s, cuando ya los carteles empiezan a cambiar a mi comunidad. Exacto. Entonces ya las trayectorias de la escuela a mi casa ya se hacen un poquito más peligrosas, agresiones sexuales. También sufro un secuestro aquí en la Ciudad de México a los 17 años cuando vengo aquí a estudiar una clase de aeróbics, porque yo trabajaba de modelo y en un gimnasio también, y me secuestran. Tú vivías en Culiacán y te vienes a la Ciudad de México. Vine a tomar un curso de aeróbics para certificarme, ser la primera instructora de aeróbics en Sinaloa. Y ahí es cuando me bajo del camión, y estamos hablando cuando no teníamos celulares, y me paro a llamarle a mi mamá, a decirle, me dieron el título, y en eso llegan dos y me agarran de un lado uno, de un lado otro, de otro, enfrente de todos, y me suben a un coche y me secuestran. Afortunadamente, al menos como a la madrugada, donde me tienen en cautiverio y golpeada y drogada y todo, alguien llega y me ayuda a escapar, porque de pura casualidad era un hermano de unas personas que me tenían, y él lo sé porque él me lo explicó cuando supo que estaba ahí afuera contra mi voluntad, y él me ayuda a escapar, me pone, no sé dónde, en qué partes de las afueras de México. O sea, ¿él te conocía? No, ¿no? Llegó de casualidad. Era el hermano de una de las personas que me tenían. Era un hermano de uno de los secuestradores. Así es.
Así es. Entonces, eso fue una casualidad que si no hubiera llegado, mi historia hubiera sido la misma de las historias que estamos escuchando ahora en México, que desaparecen y no saben qué sucede, claro. y las madres le dicen. A mi madre le hubieran dicho lo mismo que le dicen a muchas madres. A lo mejor estaba yo en malos pasos, a lo mejor yo estuve en drogas y si encuentra mi cuerpo hubieran encontrado que tengo drogas que yo las tomé, que te las dan, que hubieran dicho ya ves, estaba de drogadicta, ¿no? Entonces, esas cosas que mi familia sabe lo que sucedió, porque yo pude escapar de pura casualidad. Entonces, pero ya estamos hablando de que ahora ya no me siento segura ni en mi comunidad ni en México me siento segura. Entonces, cuando alguien me dice que hay una persona que está invitando a personas a ir a Japón, yo les rogué que me la presentaran yo misma. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también yo pensaba que el problema era México, que no era una epidemia mundial. Entonces termino que me dicen que voy a ir a Dedecán, a Japón, me dan un pasaporte, me dan una visa, me voy, y cuando llego ahí las cosas empiezan a cambiar. No es algo que es como en las películas, ¿no? Que llegas y te encadenan inmediatamente, sino es algo confuso. De una persona te pasan a otra, y vamos, 3 de nuestra comunidad, una se la llevan a un lado, otro te empiezan a sonar, no tienes manera de comunicar, yo no hablo japonés, no tienes manera dependes de ellos para todo, para que te alimenten y todo. Ya una vez cuando me entregan a un club, me dice, tienes que pagar una deuda y ellos ahora les perteneces. Son tus dueños. Exacto, te lo dicen de una manera de, ¿sabes qué? Tienes que pagar la deuda. Tú sabes que no hay manera de regresar porque no hay manera y tienes que hacer. Y no es la primera vez que me ha sucedido. ¿Te entiendes? No la primera vez que me encuentro en una situación de que yo estoy buscando una oportunidad como venirme aquí a estudiar y termino en una situación de explotación. Entonces ahí es donde, bueno, mi historia, como digo, te lo cuento en general porque las cosas de cómo sucedieron específicamente son increíblemente dolorosas. Aparte que yo creo que no ayuda en la parte de prevenirla, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que trabajar mucho para que las vulnerabilidades que existen a muchas personas que viven en los márgenes de la sociedad, no existan. Porque si yo hubiera tenido las oportunidades que se merece todo humano, educación, oportunidades, seguridad, ¿tú crees que yo hubiera creído a una persona que es extraña a mí, que casi no conozco, que me dice, ¿te quieres ir a Japón? Y yo he dicho, no. ¿Por qué? Aquí tengo todo lo que necesito. Afortunadamente, cuando me entregan a mí mi pasaporte, me conozco a una persona que trabajaba en el club que me dice, lo que están haciendo no es correcto, porque la explotación sucede en los lugares que menos nos imaginamos y enfrente de todos. Entonces ella me dijo, no todas estamos siendo forzadas a lo que usted le forzan. Si quieres quedarte aquí, yo te puedo presentar con una escuela y ellos te pueden dar de visa de estudiante. Es cuando mi vida empieza a cambiar, pero no fue un cuento de hadas. Me quedé en Japón trabajando, sí fui modelo, sí trabajé en las películas, pero seguí siendo, seguí con violencia porque todavía una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque cuando a mí me atacan, porque soy visible, porque soy extranjera y saben en Japón que es muy probable que no me crean o que no hable la lengua, que no hable japonés o que no me crean. Yo voy a la policía a reportarlo y la policía inmediatamente se checan que yo había trabajado en un bar y me dice, pues, ¿qué esperabas, no? Entonces ahí fue cuando dije, una vez que al año más o menos atentan contra mi vida, es cuando yo digo, me tengo que ir de este país. Porque no es tan fácil de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, voy a trabajar de otra cosa y tu vida es un cuento de hadas. Claro, además te tenían que con lo de la deuda, ¿no? No, yo ya habías pagado. Yo ya pagado mi deuda. Yo ya tenía mi pasaporte. Pero no es tan fácil decir, bueno, ya puedes vivir tranquila. ¿Por qué? Porque ellos quieren que sigas reclutando. No sé si la agresión fue simplemente porque soy extranjera, soy mujer y estoy vulnerable, o ellos le pagaron a alguien. Porque casi me matan. Yo tuve que ser hospitalizada, tuve cirugía, todo de emergencia. Entonces, no sé, no les pregunté, nomás supe que alguien que conocía me ofreció una bebida y es lo último que recuerdo. Ahí fue cuando ya yo conozco a un canadiense y decido casarme con él y dejo Japón y me voy a Canadá. Y te vas ya de Japón definitivamente. Definitivamente. ¿Y ya en Canadá qué pasa? Me caso, tengo 2 hijos. Mi matrimonio no sobrevive por muchísimas razones. Obviamente que no, aunque no lo
platico, no tengo manera yo de asimilar, tengo muchas secuelas, pero lo más maravilloso es que ya tengo la habilidad de crearme, de tener un espacio, porque ya no estoy siendo agrentada, en Canadá tengo oportunidades, regreso a la escuela y aprendo el inglés, regreso a la escuela, empiezo a trabajar en ventas, estoy para matricularme, tengo 2 hijos hermosos, ya estoy viviendo yo sola, pero desafortunadamente mi hijo empieza a perder la vista a los 11 años. Ahí es donde pierdo el empleo. Y digo yo, ahí es cuando todo se me derrumbó, porque dije, o sea, ¿qué más tengo que hacer? Pero de eso no se trata, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que volver a empezar? Y dije yo, pues las que sean necesarias, me lo merezco, y más que nada mis hijos se lo merecen. Y ahí es donde empiezo a correr, porque no podía dormir, porque el estrés de... Sí, no encontrabas paz por ninguna forma. Por ninguna forma, porque para poder asegurarme que la historia no se repite, porque mi historia de abuso empieza cuando mi padre muere y mi madre se queda sola y con 5 hijos, yo tenía 11 años, y es cuando empiezan a llegar las personas que son cercanas a ti, que saben que pueden explotarte. Dije yo, acabo de perder mi empleo, soy madre soltera, estoy teniendo, y mi hijo tiene 11 años, la historia no se repite. Entonces dije, en lugar de negarlo, de pretender que nunca sucedió, lo necesito manejarlo, necesito asimilarlo, necesito ver qué es lo que puedo hacer para que la historia no se repite, que mi hijo jamás se encuentre en estas circunstancias. Y el correr me ayudaba, porque no es tan fácil decirlo, déjame sentarme a pensar, ¿no? No, desgarradora. No, Emilio, ¿qué es esto? Platicaste todavía más con ella, ¿verdad? Sí, platiqué con ella en estos términos, y si quieres, pues vamos a... Déjame ir a Spots QTF, por favor, que son parte de nosotros. Agradecer a nuestros patrocinadores que nos acompañen el día de hoy en la historia de Emilio. Y volvemos con este tema tan desgarrador, caray. Emilio, ¿qué momento te impactó más de esta historia que nos compartes, la historia de Emilio hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Fíjate que es justo cuando ella menciona que está en un cuadro de depresión y que ya, obvio, después de que pasa todo esto, que se enfrenta a tratar de salir, a tratar de resaltar por el hecho de lo que estaba viviendo, y que dice, bueno, finalmente encontré en las carreras, en los maratones, ser ultramaratonista, la fuga, la recuperación, la esperanza, el escape, y hoy prácticamente la vida. Vamos a escuchar esta parte de tu plática, de esta historia, la historia de Emilio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, estamos platicando con Norma Bastidas y esta historia tremenda que sufre, pero que además se vuelve también una vida de superación, se vuelve una vida de ejemplo por las circunstancias, Norma, que nos estás platicando, tan difíciles, tan complicadas. Y entonces tienes estas secuelas de lo que vives como joven, como adolescente, en este pues ímpetu en el modelaje y todo, pero que también cuando te vas a Canadá te enfrentas con la situación de tu hijo, de esta enfermedad visual degenerativa, y entonces encuentras en el correr algo. Sí. ¿Qué pasa? Empiezo empiezo a poder tener ¿Equilibrio? el equilibrio, también la claridad del qué exactamente, porque me habían dicho por tanto tiempo que era mi culpa que había hecho, y empiezo a ver, cada vez voy corriendo y voy pensando, ¿sabes qué? No, esto a mí se me hace, yo no soy, porque ya he hecho todo lo correcto y sigo enfrentando las mismas adversidades, ya hablo idiomas, no me he visto así, ¿si entiendes? Todas esas cosas. Y es donde empiezo, como que me da claridad. Y en lugar de lo que hacen las adicciones, el correr llegaba y me sentía bien, me ayudaba, ¿sabes qué? No te preocupes, va a estar bien mi hijo, voy a conseguir otro empleo, si tengo que limpiar casas, limpio casas, no hay problema. Entonces ahí se me hace parte de mi recuperación. Entonces ya no es una cura, pero es 100% parte de mi recuperación. Lo que me doy cuenta también que ya una vez que empiezo a enfrentar todo, ya el miedo de correr un maratón, jamás en mi vida había corrido un maratón porque decían que es difícil. Me inscribo, cualifico a Boston y ahí digo yo, ¿qué más potencial tengo yo por dentro? Que jamás me he dado la oportunidad porque me creo lo que me dicen. ¿Sabes qué? Dije, de aquí en adelante yo me voy a encontrar mis límites. Y en primer ultramaratón fue de 8 meses después de correr.
No terminé mi primer maratón, ultramaratón, que fue de 125 kilómetros, pero hice 94 y dije yo, ¿sabes qué? Eso me gusta y Sí me puedo. va bien, sí, porque una vez que conoces el sufrimiento, el dolor no te molesta. Es manejable. Digo, yo sí me duele, pero bueno, ¿no? Descanso. Porque vengo de un sufrimiento en el que tú no puedes decir, mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo me pertenece, no puedes decir, no. A mí mi cuerpo me pertenecía. Yo le decía hasta cuándo y cómo. Eso es algo que para una víctima te vuelve sobreviviente, porque ahora tienes control absoluto de tu cuerpo. Y eso es lo más empoderado. Y ahí es donde ya me dedico, eso es lo que quiero hacer. Empiezo a ser activista porque empiezo a empezar a escribir toda esta transformación que está en las redes sociales y me doy cuenta que hay mucha gente que empieza a acercarse, ya no les da miedo decir cómo estás, cómo está tu hijo, empiezo a educarlos mediante decirlo, voy a hacer esta carrera. Entonces ahí es donde empiezo a conectar que el deporte y el activismo van mano a mano. Y tienes un récord mundial, tienes un récord Guinness mundial. Sí, tengo el récord de correr en todos los continentes, pero también el récord Guinness el triatlón más largo del mundo, desde Cancún hasta Washington, D.C. ¿El por qué? Cuando mi hijo es pintor, tiene 25 años, mi hijo me dice, si me dieran la cura de la ceguera, yo no la tomaba. Yo estoy pleno. Ahí digo, ¿qué hago con esta plataforma? Voy a hablar de lo que sucedió, porque ahí me di cuenta que el hablarlo 100% es la solución, en lugar de pretender que no existe. El triatlón más largo del mundo es desde Cancún hasta Washington, siguiendo una trata de ruta desde el Caribe hasta los Estados Unidos para cambiar las percepciones de quién es una víctima. No somos gentes débiles. No, y digo, eres ejemplo de fortaleza. Sí, entonces son las circunstancias, no quiénes somos. Ya no quería esa etiqueta. Yo no soy al abuso sexual. A mí no me... Eso es lo que me sucedió, no es lo que soy. Entonces ahí es donde dije, se lo dedico a las víctimas, a las sobrevivientes, se los dedico a las mujeres, se lo dedico a México. Y por eso dije, ¿sabes qué? Romperlo no me interesa. Casi lo triplico el récord Guinness. Hijo. Norma posee, como les decía, este récord Guinness mundial 2009 cuando participó en el 777 Run for Sight para recaudar fondos en apoyo a la gente con problemas visuales. Sí. Se convirtió en la primera mujer y la más rápida en completar 7 ultramaratones en 7 continentes en 7 meses. ¿Esto lo hiciste también por tu hijo? Por mi hijo, ese fue mi primero. Y fue donde me di cuenta. El segundo fue el 2014, que son nadando 193 kilómetros, ciclismo más 4.028 ciclismo y corriendo 1.125. Casi tripliqué. Triplicaste, sí, claro. Sí. Pues es como decir, si conoces un Ironman, son casi 30 en distancia. Ajá. Eso, sí, claro. Sí, y tú 3 veces más. O sea, casi 30 Ironmans. Sí, exacto. Seguidos. Eso es la distancia del récord que tengo. Oye, y a ver, cuéntanos. Y luego hiciste también este documental, el documental Be Relentless, que donde pues hablas de esto, de todo Sí, exactamente. Este yo ya tenía, cuando llegué a Washington, de Cancún a Washington DC, me llama, me dice, vente a París y queremos que seas parte del Women's Forum, del Foro de las Mujeres. Y ahí es donde están grabando un documental de que yo no lo conocía, un director muy famoso, Jan Alter-Bertrand, que están haciendo este documental de mujeres y ahí es donde me hacen la entrevista. Ellos conocen un poco de mi historia, pero cuando me hacen la entrevista, que también está Anastasia, porque ahora es codirectora, porque como se trata de mujeres, también él quería incluir la voz de una mujer como directora. Y ahí es donde me siento, me hacen las preguntas y me llaman y me dicen, queremos que regreses, tú vas a abrir el documental. ¡Wow! Ya sabemos, nosotros sabemos que es de mujer, pero no sabemos el tono. Hasta que hablamos contigo, ahora sabemos exactamente de qué se tiene. Es un privilegio, ese es el espacio más prominente, más importante, que no quiere decir que mi historia sea la más importante, porque toda historia que viene en ese documental son importantes, pero querían que fuera como dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? La cubierta del libro, ¿no? Sí, claro, la portada, La ¿no? portada, sí, la portada, sí. Claro. Fíjate que platicábamos antes de esta conversación, un poquito antes, platicábamos justamente Norma y yo sobre este filme, este documental de Woman, de Anastasia Mikova y Jan Alter-Bertrand, y le decía, yo vi el de Human, que es extraordinario en todas estas entrevistas, y el de Woman es, me imagino, muy parecido. Es parecido. Y a mí me lo mandan, me dicen, porque a mí no me interesa hablar de mi historia para que me tengan lástima, ni para que sea entretenimiento. A mí me interesa es educar, empoderar.
Entonces, cuando yo veo la calidad de documental que hacen, digo, sí, claro. Sí, claro, porque a mí me piden mucho de entrevistas, pero desafortunadamente tenemos tendencia a hablar de historia de violencia de mujeres para revictimizar, ¿no? Como entretenimiento. Y eso a mí no me interesa. Y Claro. yo veo que se está tratando con la dignidad que se requiere, digo, claro, es el espacio adecuado para mí. Tienes también, publicaste tu autobiografía para que conozcan de verdad la historia de Norma, que es increíble, porque aquí nos las dio en un fragmento muy pequeño, Así es. pero que te admiramos y te respetamos. A ver, ¿cómo se llama este? Se llama Corriendo a Casa, Running Home. Yo, la primera vez que hablé públicamente de lo que sucedió, me vine corriendo. Yo vivía en Vancouver, en Canadá, y me vine corriendo desde Vancouver, Canadá, hasta Mazatlán, el 2012. Y me vine, o sea, agarré la bolsa, le digo a mi hermana, le digo, ya voy a hablar del pasado, ya que mi hijo está bien, voy a utilizar mi plataforma pública, porque había hecho un documental con Oprah que se llama Madres Extraordinarias, de mi trabajo ayudando a mi hijo. Entonces le digo, pero va a ser más difícil correr hasta México, va a ser más fácil correr hasta México que hablar del pasado mentalmente. Entonces le digo, eso voy a hacer, y eso hice. Me fui corriendo yo solo, sin apoyo. México me ofreció apoyo. Y escribí un libro acerca de eso, de los paralelos. Ya al final México no pude correr exactamente por eso, porque no era seguro, pero era parte del proyecto. Y escribí el libro que ahorita no está publicado porque Jan compró los derechos y lo va a hacer película. ¡Ah, qué maravilla! Sí, ¡Qué así es. extraordinario! Sí, así es. No, hombre. Así, no, o no. sea que Oye, sí, pues sí, qué padre. claro. Sí, claro. no. Sí. Oye, Norma, pues yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, que vamos a tener la oportunidad de conocer más a fondo tu historia. Aquí fue un pedacito de una gran historia llena de altibajos, pero nos quedamos con esta parte, con el éxito, con tu tenacidad, con tu visión, con tus ojos, con tu cariño, con tu ánimo y con un reconocimiento total y absoluto a cómo has salido adelante. Gracias. Yo te lo agradezco mucho, Norma. Pues nada más para que se den una idea, en 2011 Oprah Winfrey la seleccionó como una de las protagonistas del documental Extraordinary Moms, al lado de Hillary Clinton y algunas otras. Pero bueno, al final de cuentas, así como está esto, hay muchos reconocimientos que ha tenido Norma, y que hoy, pues tuvimos el privilegio, Fer, pues justo de platicar con ella. ¿Cómo es la historia, mi querida Fer? No, qué bárbaro, Emilio. De verdad. Te volaste la barda el día Gracias, de Fer. hoy con esta historia, la historia de Emilio, de una mujer que, ¿cómo es posible que termina por un asunto de modelaje en trata de personas en Japón? No, qué tragedia, carajo. ¿Y cómo se convierte esto en luz, en sacarse adelante? ¿Sí? Porque Emilio, siempre lo he dicho, y es parte de la historia de Emilio, de las historias de Emilio, cuando estés en el hoyo más profundo y más negro y no hay una mano que te ayude a salir adelante, tienes una responsabilidad y una obligación contigo misma y contigo mismo, y es agarrarte de los pinches pelos y sacarte. Así es, así debe de ser. Gracias, Emilio, Gracias, gracias Fer. por hoy. ¿Con qué te quedas de tu historia? Me quedo con este ánimo y con esta esperanza de que al final a todos, como papá, que estemos vigilantes de nuestros hijos, de qué saber. Y en el otro lado, en esta ferocidad y esta garra de Norma para salir adelante, para no dejarse vencer y de encontrar una luz, como tú ya lo decías.